Los parciales, que me tienen que decir cuándo es, supongo que ya tiene una fecha por ahí, tentativa, o tal vez le hayan dicho un cronograma. Necesito que me digan, ¿no? Para poder coordinar los repasos de todos los temas, o sea, como tipo banqueo que tenemos que hacer siempre. O bueno, les voy a hacer, ¿no? Para que les ayude y prepararse mejor para sus exámenes. Entonces, me avisan cuando es su parcial. La fecha que le está diciendo ya, chicos, durante la semana, porfa. Ya, entonces empezamos con la asesoría de farmacología, estimulantes del sistema nervioso central. La clase pasada habíamos hablado sobre los depresores del sistema nervioso central, ¿no? Habíamos dicho que teníamos que adormecer el nervio, teníamos que activar los canales de cloro, ¿no? Para que se hiperpolarice la membrana, para que sea negativo, ¿no? La membrana de la neurona y así no se active más. No queríamos deprimirlo. En cambio, ahora, por lo contrario, queremos estimular más a todos estos sistemas del sistema nervioso central, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es un psicoestimulante, ¿no? Que son fármacos estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Una sustancia que activa, incrementa y potencia la actividad del sistema nervioso central. En sí, todas las drogas que excitan a las neuronas, ¿no? Básicamente van a producir más potencial de acción en estas neuronas, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada el gráfico del potencial de acción, ¿no? Cómo ocurre. Tenía una fase de despolarización, una fase de eh, repolarización y otra fase de hiperpolarización, ¿verdad? O sea, todas esas fases se tienen que acordar. Y acá lo que queremos es que haya más potencial de acción, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, las antinas, la cafeína, la teofilina, teobromina, ¿no? Que contiene en el té, en el chocolate, anfetamina, cocaína, son todos psicoestimulantes. ¿Y qué es un psicotrópico o un psicoactivo, no? Todo fármaco que también hace lo mismo, ¿no? Excita en sí a las neuronas y aparte empiezan a afectar la mente, ¿no? Empiezan a afectar procesos mentales como cualquier proceso mental, ¿no? Pensar, la memoria, eh, razonar, ¿no? Todos los procesos mentales afectan los psicotrópicos. Ejemplos, alcohol, el cannabis, que lo vamos a ver en esta clase, anestésicos, barbitúricos, todos en sí afectan el proceso mental, ¿no? Ya, entonces empezamos vamos a ver en esta clase cuatro drogas, principalmente psicoestimulantes, que las teorías pasadas, ¿no? De años pasados lo veían, no sé si todavía sigue igual, no si falta, lo vamos a reforzar en el repaso, me avisan cualquier cosa. Entonces la cocaína es un psicoestimulante, esta incrementa la actividad de la neurona y aumenta principalmente los niveles de dopamina en la región del núcleo accumbens. Esta frase, esta parte, ¿no? Que aumenta los niveles de dopamina en la conexión, ¿no? En la sinapsis, que es el mecanismo de acción de la cocaína, pues sí es bastante preguntado, sí lo he visto varias veces. Y en dónde, ¿no? Aumenta la cocaína en sí, en la región del núcleo accumbens, que está involucrado, ¿no? En el sistema mesolímbico. ¿Qué es el sistema mesolímbico? Ya es como que una parte del neuroanato, ¿no? Esto, uno de los principales circuitos dopaminérgicos, ¿no? O sea, que son nervios que contienen dopamina en sus vesículas, el cual conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, ¿no? Yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens. ¿Y qué funciones tiene esta área? Se encarga de placer, de euforia, ¿no? El sistema límbico. Función motora fina, y es por eso que tú cuando te mareas, ¿no? Cuando yo nunca he fumado cocaína, pero el alcohol también, ¿no? Es como que te marea, ¿no? O sea, dejas de poder hacer movimientos finos con tu mano, etcétera. Te da placer, te da euforia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a activar más cuando uno toma cocaína. ¿Y cuál es su mecanismo de acción más específico? Pues va a tener una propiedad de reforzamiento. ¿Qué significa eso en sí? Es que incrementa la actividad neuronal aumentando los niveles de dopamina, ¿ya? Eso es la propiedad de reforzamiento que tiene la cocaína, su mecanismo de acción. Y podemos ver en el gráfico también, ¿no? Cómo es que aumenta los niveles de cocaína en el espacio sináptico, ¿ya? Acá está las neuronas que están en esta área no mesolímbica y tú le das la cocaína. La cocaína viene a este espacio sináptico y se pega justo en el transportador de la dopamina.
¿ya? Es como un receptor que sirve de transportador. Habíamos dicho que cualquier neurotransmisor va a tener un recaptador, ¿verdad? Un recaptador, o sea, para que ya no haya demasiada neurotransmisor acá en este espacio sináptico, cualquier neurotransmisor va a tener un recaptador para que se reabsorba, ¿no? Cuando ya termine el estímulo. Y como acá queremos más estímulo, la cocaína va a bloquear este recaptador, este transportador, ¿no? Su nombre original, su nombre formal va a bloquear ese transportador para que ya no recapture la dopamina. Entonces va a aumentar la dopamina en este nivel sináptico y va a haber más activación de los receptores de dopamina. Y los receptores de dopamina pues va a tener otro, ¿no? Vía de señalización intracelular que va a generar despolarización de la membrana, va a aumentar la despolarización. Eso pueden apuntarlo ya, chicos. Aumentando la cantidad de dopamina en el espacio sináptico, va a generar más despolarización de la membrana de la neurona, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se excita más la neurona y va a haber todos estos efectos más potenciados, ¿verdad? No puede causar ansiedad, también impulsividad, irritabilidad, agresividad, etcétera. La cocaína, ¿no? Los efectos de la cocaína, básicamente. Luego, siguiente droga, anfetamina, que también tiene muchos mecanismos de acción que sí es preguntado más en el final, también lo he visto, no sé por qué, ya. Droga psicodélica, ¿no? La anfetamina es una droga psicodélica, produce alucinaciones, alteraciones, ¿no? También son parte de psicotrópicos, ¿no? Porque generan alteración de muchos procesos mentales. Altera la percepción, se genera ilusiones, paranoia, ¿no? Y una fase de depresión también tiene eso, después de que se terminen estos efectos. La NDMA o éxtasis, ¿no? Esta es una droga que nos da también energía, alteración del sentido del tiempo, percepción mejorada. No, percepción mejorada significa que, por ejemplo, a ti no te gustaba una comida, ¿no? No sé, hay gente que no le gusta el kiwi, por ejemplo. Tú tomas la anfetamina y cambia la percepción de esa comida, o sea, te empieza a gustar mucho el kiwi. Un ejemplo. Aparte, también tiene otros efectos del sistema nervioso autónomo, ¿no? Genera taquicardia, boca seca, ¿no? Esto era función de antagonismo, ¿no? Del sistema nervioso parasimpático. Trimus, que son temblores, hipertermia, ¿no? Justamente porque te seca, ¿no? Las glándulas exocrinas. Ya. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? También acá podemos mencionar que tenemos varios transportadores, ¿no? La dopamina lo podemos llamar como el transportador DAT. El transportador de la noradrenalina es el NET y el transportador de la serotonina va a ser el SERT. Ya tenemos muchos tipos de transportadores que recapturan, ¿no? Estos neurotransmisores para que ya no estén tanto en este espacio sináptico. Acá tenemos el resumen de mecanismo de acción de la anfetamina, ¿no? Son 4 cosas que lo tienen que tener claro sí o sí. Inhibición de la recaptación de todos los neurotransmisores, noradrenalina, dopamina, básicamente, ¿no? Que aumenten estos neurotransmisores en el espacio sináptico. La perturbación de la transportadora vesicular, promoción de la síntesis de neurotransmisor e inhibición de la MAO. Ya. A ver, entonces, primero lo más fácil, ¿no? Inhibición de la MAO. Habíamos dicho que la MAO, ¿no? Era la monoamina oxidasa, que era una enzima que degradaba, ¿no? A los neurotransmisores que están en el nervio presináptico para que ya no haya demás, ¿no? Para que ya, sobre todo los que están libres, ¿no? Los que no están dentro de la vesícula. Entonces, nosotros inhibiendo la MAO, pues vamos a generar más noradrenalina y sale más noradrenalina para que se excite más la neurona postsináptica. Luego, ¿qué más? Inhibe la recaptación, ¿no? Al igual que la cocaína que inhibía la recaptación de la dopamina, pues acá podemos ver que la dopamina está inhibiendo, ¿no? La recaptación de la dopamina, de la noradrenalina, ¿no? Al igual que la cocaína. Ok, chicos, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? En sí, la anfetamina, como pueden ver, genera más neurotransmisores, también es uno de sus mecanismos de acción, genera más neurotransmisores para que se liberen más. Acá, ¿no? En este punto pueden ver que siempre va a haber proteínas que regulen, ¿no? La entrada de noradrenalina a las vesículas. Y todas las noradrenalinas que están en las vesículas son las noradrenalinas que salen
fuera del nervio, ¿no? Salen fuera del nervio y hacen su acción y despolarizan a la membrana postsináptica, ¿ok? Lo activan a la membrana postsináptica. Entonces, si perturban el transportador vesicular, no hay más noradrenalina que entre hacia la vesícula y hay más noradrenalina que sale. ¿No? Y acá dice promoción de la síntesis de neurotransmisores, o sea, de la noradrenalina, de la dopamina, ¿no? Genera más neurotransmisores, ¿no? Como pueden ver acá, la anfetamina va a generar más generación de neurotransmisores excitadores. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? A veces, uno de los exámenes pasados, que creo que habían como dos exámenes pasados que he visto que preguntaron su farmacocinética de la anfetamina. No es muy común que pregunten eso, pero bueno. Metabolismo base hepático, ¿no? Por hidroxilación, ¿no? Por la enzima mediada, la CYP2D6. Ya no es el más común, no habíamos dicho que el CYP más común era el 3A4. En este caso va a ser metabolizado por el CYP2D6. ¿No? Genera potentes alucinógenos, ¿no? Sus metabolitos también. También fue preguntado, ¿no? El bupropión va a ser antagonismo de la anfetamina, ¿no? Va a ser el antídoto, perdón, de la anfetamina, ¿no? Cuando hay intoxicación por este fármaco, por esta droga. Ya, chicos, tercero, psicotrópico, ¿no? Que vamos a ver es el alcohol. La farmacocinética del alcohol sí es bastante preguntado, acuérdense, ¿no? La farmacocinética del alcohol, ¿no? ¿Cómo se va a metabolizar el alcohol en nuestro organismo? Sabemos que metaboliza el alcohol va a ser el hígado, ¿no? Que es lo más básico que podemos saber acá. Va a ser una oxidación, ¿no? En el hígado a cargo de estas dos enzimas, ¿no? Ya no va a ser a cargo del CYP, ¿no? Del citocromo P450, que es todos los fármacos, pues se van a metabolizar ahí. Acá va a ser el trabajo estas dos enzimas que se tienen que acordar sí o sí para toda su vida, ¿no? Alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa. Ya, estos van a ser cinética, van a, ¿cómo se llama esto? Metabolizar, ¿no? Con una cinética de orden cero, ¿no? A diferencia del CYP450, que era cinética de orden 1. Estas dos enzimas, ¿no? No van a ser enzimas inducibles. Otra diferencia con las otras enzimas que metabolizaban los demás fármacos. Ya. ¿Qué significa que no son inducibles, no? Habíamos dicho que el CYP450 eran enzimas inducibles y no inducibles, ¿no? Por eso teníamos que tener cuidado a la hora de hablar de interacción farmacocinética. ¿Se acuerdan? Han hecho un seminario o una práctica con esa pregunta. Entonces, estos enzimas, ¿no? Si tú naciste con 5 enzimas, alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, cada uno 5, 5, tú toda tu vida te vas a quedar con esas enzimas. ¿No? Estas enzimas no se van a aumentar mágicamente cuando entra más alcohol, ¿no? El CYP450 sí aumentaba, ya sí aumentaba. Tú estimulabas a esas enzimas y aumentaba más enzimas para que puedan metabolizar más fármaco, pero no. El alcohol de cirogenasa y acetaldehído de cirogenasa, tú naciste con 5, llega 5 de alcohol, 5 miligramos de alcohol y tú ya es lo máximo que puedes metabolizar. Si ahí tú le metes, ¿no? Más 100 litros, 200 litros de alcohol, pues obviamente va a generar el efecto adverso, ¿no? Que va a ser estos efectos de la resaca, que bueno, no creo que, bueno, la mayoría de estudiantes de medicina han presentado esto, ¿no? Acetaldehído. Rubor, ¿no? Rubor facial, náuseas, vómito, vértigo, cefalea, ¿no? Los efectos eh, de la resaca que genera el alcohol, ¿no? Que básicamente está dado por el acetaldehído. Pueden ver que el alcohol, ¿no? El etanol, pues primero va a ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa, que es la primera enzima. Se genera el acetaldehído, que es el que genera la resaca. El acetaldehído es el producto tóxico, ¿no? De este metabolismo. Luego el acetaldehído deshidrogenasa va a ser oxidado por el acetaldehído deshidrogenasa. Sí. Entonces se genera ácido acético, un poquito de agua y pues ya se metabolizó, ya no nos hace daño a nuestro cuerpo. Hay fármacos que inhiben, ¿no? A estas enzimas, por ejemplo, el pomepizol, ¿no? E inhibe el alcohol deshidrogenasa, el disulfiram, ¿no? Que es otro fármaco, también inhibe al acetaldehído deshidrogenasa y puede generar una interacción farmacológica, ¿no? Tener cuidado con eso. No tomar alcohol con estos fármacos. Otro fármaco que
se tiene que tener cuidado y viene en las preguntas de los exámenes, es el metronidazol. El metronidazol, disulfiram, ¿no? Van a inhibir a la acetaldehído deshidrogenasa, que era el que nos desintoxicaba a nuestro cuerpo del acetaldehído, ¿ya? Tener cuidado con eso. Otros fármacos que no sé si les pregunten, no creo, pero los menciono, es el cefotetán, trimetoprim, ¿no? Son fármacos que aumentan el acetaldehído y causan más efectos adversos, ¿no? No solo estos efectos de la resaca, sino también pueden generar hipertensión, ceguera, ¿no? Que ya son cosas mayores, ¿no? Son efectos más tóxicos y peligrosos para el organismo. A ver, un ratito, creo que me han escrito. Ah, no. Último fármaco, chicos, que es algo rápido. Sí, esta clase es como un resumen, o sea, no he visto muchas preguntas de este tema, no sé por qué, no le preguntan mucho, pero sí le estoy diciendo los puntos más básicos, ¿no? Importantes que tienen que saber para esta teoría. Uy, me olvidé de pasarle el link a la asesoría un ratito. Ya. Entonces, el cannabis. Último fármaco psicoestimulante, ¿no? Este fármaco, su mecanismo de acción es muy complejo. Lo vamos a explicar hasta donde se pueda, hasta donde se entienda, pero en sí no es muy preguntado, como que más o menos, ya, empezamos. El cannabis, ¿no? Se ha descubierto las primeras sustancias del cannabis en 1974, ¿no? Los primeros cannabis fue encontrado en plantas, ¿no? Los fitocannabinoides, que es el THC, el CBD, ¿no? Que es lo más antiguo de esta historia del cannabis. Luego se han generado, ¿no? Cannabis sintéticos en el laboratorio que, en el año 1985, que fue el primer cannabinoide sintético, que es el nabilona. Luego, en 1988, 3 años después, se han encontrado, ¿no? Los receptores, pudieron identificar los receptores de los cannabinoides, que son el CB1 y el CB2, ¿no? Que tienen muchos mecanismos de vía de transmisión intracelular, que luego lo vamos a mencionar. 1992 se encontraron los endocannabinoides, que también existen, que son sustancias, ¿no? Que se parecen al cannabis, se unen a estos receptores y se generan en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cerebro, ¿no? Los endocannabinoides. La anandamida, por ejemplo, o 2-AG. ¿Ya? Estos receptores podemos mencionar que tenemos dos tipos, CB1 y CB2, los receptores del cannabis o la marihuana. Ya, estos receptores, ¿no? Van a ser receptores tipo metabotrópicos, acuérdense, ya siempre pueden preguntarle esos datos, ¿no? Que son, ¿qué tipo de receptores son los receptores del cannabis? Son receptores tipo metabotrópicos, ¿ya? Acoplados a proteína G inhibitoria. Sí, es como que medio raro, ¿no? Habíamos dicho todo el tiempo de que estos fármacos estimulan a la neurona, no estimulan a las neuronas, pero en este caso va a estar unido a una proteína G inhibitoria, ¿ya? Es un dato como que contradictorio, pero se lo memorizan, ¿no? Se lo aprenden eso. Ya, pueden ver, ¿no? Que está en varios sitios. Acá, por ejemplo, lo encontramos en una neurona presináptica, ya no está en este lado, sino en este lado, ¿no? El CB1, acoplado a la proteína G inhibitoria, ¿ya? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos receptores, ¿no? Están en múltiples sitios, no solo en el cerebro, ¿no? Que es la parte que estamos viendo ahorita, ¿no? En el sistema nervioso central. Pueden estar en el sistema respiratorio, sistema cardiovascular, ¿no? El CB1 más está en las zonas centrales de nuestro cuerpo, cerebro, pulmón, corazón. Y el CB2 está más en la zona periférica, ¿no? Músculo esquelético, sistema óseo, intestino, sistema inmune, ¿no? Más en la periferia de nuestro cuerpo. Em, ya, un tipo de mecanismo de acción de estos cannabinoides que disminuye, ¿no? La excitabilidad de la célula, ¿no? Disminuye liberación de neurotransmisores, de ciertos neurotransmisores eh, en el cerebro, ¿no? Ya que está acoplado a la proteína G inhibitoria.
puede facilitar la actividad de la serotonina, puede antagonizar, ¿no? El receptor NMDA, ¿no? Está antagonizando el receptor excitatorio, ¿no? Del sistema nervioso central. Así que su función básicamente es como que adormecer ciertas neuronas de nuestro sistema nervioso central, pero también causa efecto psicodélico, ¿no? Como el alcohol, como la cocaína, etcétera. Su uso terapéutico del cannabis, ¿no? Ya que calma los nervios, ¿no? Como que adormecen también a los nervios por otros mecanismos de acción. Puede usarse para la quimioterapia, ¿no? Para un dolor crónico o no, o las náuseas que se genera la terapia. Hay casos, ¿no? Que se usa la marihuana, que se usa el cannabis terapéutico. ¿Qué más? Anticonvulsivantes, ¿no? Hay casos, ¿no? De epilepsias, ¿no? Casos de epilepsias muy graves que con todos los tratamientos antiepilépticos que hemos visto la clase pasada no funcionaron, la cirugía no funciona. Hay tratamientos con cannabis, ¿no? Con estas drogas, ¿no? Para calmar el nervio, ¿no? Para que calme el nervio. Hay, o sea, no es recomendado, ¿no? Porque puede causar otros efectos adversos, pero hay terapias con eso. Disminución de la presión intraocular también, ¿no? Porque también sus receptores están en el ojo. Bueno, acá no está, pero sí está en el ojo. Ya. Y todos estos fármacos, ¿no? Los 4 fármacos o drogas psicoestimulantes, psicotrópicos que hemos visto, pueden causar, ¿no? El problema es que pueden causar muchos efectos adversos. Ya, ese es el problema. Y uno de los efectos adversos más importantes que se tienen que acordar son estos 3, más uno más que lo vamos a mencionar ahorita. Dependencia, síndrome de abstinencia y tolerancia, ¿no? Y estos conceptos, ¿no? Esos términos sí tienen que tenerlo bien claros sus conceptos. ¿Ya, chicos? A ver, ¿no hay preguntas? No, no han dejado ninguna pregunta hasta el momento. Ya, entonces chicos, primero la dependencia. Tenemos 2 tipos de dependencia, dependencia psíquica y dependencia física, ¿no? La dependencia es una adicción, ¿no? Al fármaco, ¿no? El sujeto va a depender del consumo para seguir con su vida. O sea, la dependencia psíquica, ¿no? Es cuando la persona piensa que sin esa droga no va a poder vivir, ¿no? Sin esa droga no va a poder existir, necesita esa droga. O sea, el pensamiento en sí ya se llama dependencia psíquica. Dependencia física se parece mucho al síndrome de abstinencia. Es cuando ya tú dejas de tomar estos fármacos, estas drogas, tú empiezas a sentir una falla en tu organismo, te empieza a doler algo, te empiezas a sentir mal, cansado, sin ánimo, ¿no? Ya cuando aparecen esos síntomas físicos, ya se convierte en dependencia física que puede causar estas drogas, ¿no? Muy peligroso. El síndrome de abstinencia, ya lo hemos explicado, es básicamente lo mismo que dependencia física, ¿no? Es cuando hay una alteración física y psíquica que aparece cuando la persona deja de tomar la droga al cual estaba adicta. Ya, eso es el síndrome de abstinencia, cuando empieza a dolerte, a enfermarte, ¿no? Ese es el síndrome de abstinencia por dejar de tomar cualquier droga que genera esto, ¿no? La cocaína, el cannabis, todo eso, ¿no? Se puede usar para algunos tratamientos farmacológicos, pero el problema es eso, el síndrome de abstinencia. Luego, ¿qué más? La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿No? Cuando hay una administración continua de estos fármacos, cada vez disminuye el efecto que puede causarte en tu organismo, ¿no? Y tú vas a necesitar más, ¿no? Aumentar la dosis para tener el mismo efecto que tuviste a un inicio. Ya tenemos 2 tipos de tolerancia. Una tolerancia tipo morfina, ¿no? Que genera una tolerancia farmacodinámica y otra tolerancia tipo barbitúricos. Oh, Una pregunta, disculpa. a ver, espérame, no te escucho. Sí, una pregunta. Perdón, dime. ¿Podrías volver a repetir cuál era la diferencia entre dependencia física y psicológica Ya. o psíquica, por favor? Dependencia psíquica es cuando tú piensas, ¿no? Tú estás solo pensando, tienes la idea de que no puedes vivir con esa droga, ¿ya? Y la dependencia física ya es cuando literalmente tú sin la droga empiezas a sentirte mal físicamente. Tienes dolores, te sientes mal, te sientes triste, te sientes algo físico, ¿no? No, triste no.
Te sientes con dolor, te sientes con náuseas, te sientes enferma, te sientes que no te puedes parar, ¿no? Algo físico, te aparece algo físico. Generalmente dolor de cabeza, ¿no? Algo físico. Te aparece algo físico sin la droga. Y esa dependencia física se parece mucho al síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando tú dejas de tomar la droga y empiezas a tener síntomas físicos, ¿no? Dolor, náuseas, malestar, ¿no? Eso. Ay, gracias, Valeria, por el salud. Ya, espero que se haya entendido. ¿Más o menos? ¿Sí se entendió? Segunda pregunta. ¿Cuál era la diferencia, o sea, cuál es la diferencia entre la tolerancia por morfina y la tolerancia de barbitúricos? Así es, ahorita lo voy a explicar. En sí, la Ya, tolerancia, espero que se haya entendido, ¿no? Es cuando tú primero con un pucho, ¿no? O bueno, esto es la nicotina, ¿no? Que también es parte de los psicoestimulantes. Con un cigarro, un pucho. Yo no fumo por si acaso, no hago eso. Y es malo, chicos, no lo hagan. Ya. Un cigarro, ¿no? Estabas tú tranquilo, te sentías relajado, no sé, creo que se relaja, ¿no? La gente que fuma. Eh, y hasta se sentía bien, tenías un efecto, ya, pero cuando empiezas a fumar siempre, ¿no? Un cigarro todos los días, ya dejas de sentir ese efecto y tú necesitas fumar más cigarros, 2 cigarros, 3 cigarros, hasta llegar a, no sé, una cajetilla entera 3 veces al día, ¿no? Hay personas bien adictas al cigarro, pero bueno. Ya, y el mecanismo, ¿no? De cómo se genera la tolerancia se explica de dos formas, ¿no? La tolerancia tipo farmacodinámica, que es cuando tú se empieza a desensibilizar los receptores, ya los receptores, empieza a, el receptor, tú puedes, ¿cómo se llama? El fármaco se puede unir al receptor, que tenía que ser el mecanismo de acción, pero no genera el efecto, o sea, disminuye su eficacia, ¿no? De estos fármacos poco a poco. Habíamos hablado, ¿no? En la clase de farmacodinámica de dos cosas, ¿cuál era? La potencia, ¿no? La afinidad al receptor y la eficacia, ¿verdad? Ya. Entonces, acá se va a disminuir la eficacia, o sea, se puede unir al receptor, pero disminuye el efecto que se aparece. Entonces necesita que se una más fármaco al receptor para que haya un efecto, ¿no? Eso genera, por ejemplo, la morfina, también genera una tolerancia tipo farmacodinámica. Los barbitúricos habíamos dicho que son fármacos que hacen inducción enzimática. Entonces, estos fármacos, estas drogas pueden generar una inducción, ¿no? De las enzimas que metabolizaban a los fármacos y disminuye el efecto del fármaco, o sea, pasa por tu organismo y todo eso y empieza a metabolizarse más rápido y disminuye el efecto del fármaco. Entonces tú necesitas más y más y más, y más fármaco para tener el mismo efecto, ¿no? Dos tipos de tolerancia. Eso sería la diferencia. Luego, último término, que no es muy preguntado, es el menos preguntado. Los demás tres sí son bien preguntados en los exámenes, así que sí o sí tienen que repasarlo. La diferencia de estos dos no es muy preguntado, pero sí es interesante saber, ¿no? Que hay dos tipos de tolerancia. La sensibilización, entonces, si previamente, ¿no? Acá es lo contrario a la tolerancia, ¿no? Antes, hace años, pero hace 10 años tú habías probado una droga y lo vuelves a tomar, ¿no? Tuviste y tomaste que la misma cantidad de alcohol, la misma cantidad de cigarro, no pudiste tener un mayor efecto, ¿no? Es la sensibilización. O sea, puede haber ambas cosas. En sí, bueno, estos son los 4 efectos adversos que son mencionados. Se mencionan bastante en cualquier teoría, en la teoría pasada, en esta teoría, ¿no? Como efecto adverso a largo plazo, ¿no? De ingerir estas drogas, pues genera eso, ¿no? Algunos, eh, otros fármacos, ¿no? Que no son psicoestimulantes, también generan esto, así que tienen que tener muy en claro los conceptos de cada uno de estos. ¿Ya, chicos? Entonces terminamos con la primera parte, bien rápido fue, creo que no me tardé ni media hora. Entonces Una empezamos. pregunta, Dime. disculpa. En el caso de la am, tolerancia por barbitúricos, Ujú. se debía a que, o sea, cuando aumentas la cantidad de dosis, hay mayor metabolización, entonces eso hace de que necesites más fármaco, ¿o cómo es? ¿O hay menos Claro, metabolización? No entendí bien los esa parte.
Los barbitúricos eran fármacos que aumentaban, ¿no?, las enzimas que metabolizaban los fármacos. Entonces, la tolerancia tipo barbitúrico significa de que la cocaína, la anfetamina, el alcohol, o, pero bueno, el cannabis, por ejemplo, pueden inducir a las enzimas que se metabolizan ellos mismos. Entonces, se metaboliza más el fármaco y disminuye el efecto, ¿no? Con la misma cantidad. Entonces, tú tienes que añadir más fármaco para que tenga el mismo efecto. Sí, más o menos. No. Mm, ¿Micaela? ¿Se entendió más o menos? No es que tú añades más fármaco para aumentar la metabolización, sino se aumentó la metabolización del fármaco por la tolerancia barbitúrica y pues disminuye su efecto. Entonces tienes que añadir más para que tengas el mismo efecto. Esa es la tolerancia tipo barbitúrica. Y en el caso, disculpa, en el caso de la sensibilización, eh, o sea, se refiere a que, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Es farmacodinámica más, como receptores? No, la sensibilización en sí es que tú tuviste más, ajá, o sea, los receptores se volvieron más sensibles. Acá los receptores, ¿no? La tolerancia farmacodinámica es que los receptores no funcionaron. O sea, el fármaco se une, pero no hay efecto. Se desensibilizaron. En cambio, la sensibilización es lo contrario, ¿no? Ya los receptores están ya se activan muy rápido, ¿no? Con esos fármacos, sensibilización. Entonces, en el caso de la sensibilización, el, o sea, los receptores como están desensibilizados necesitan mayor cantidad de droga, por eso es que quieres consumir más, algo así. No. La sensibilización es que tú cuando consumiste, por ejemplo, 5 miligramos de cannabis, sentiste ya euforia, ¿no? Sentiste ya, no, perdón, anfetamina, ¿no? Sentiste más euforia, te sentiste más feliz, tuviste el efecto. Y luego de 10 años volviste a consumir esos 5 miligramos y sentiste más cosas, o sea, empezaste a alucinar de lo que habías alucinado la vez pasada, alucinaste más, ¿no? Estuviste más perdido, digamos, como que tuviste un mayor efecto con poquita dosis, con la misma dosis, ¿no? Que era bien poquito. Como tus receptores ya se habían sensibilizado a esa droga, pues tuvieron más acción, tuviste más efecto con poca dosis. Ok, está bien, Ya, gracias. excelente. Me apagué mi micrófono. Ya, entonces ahora los antidepresivos, que es la depresión, ¿no? Es un resumen de psicología que lo van a llevar, no, psiquiatría que lo van a llevar en noveno ciclo, creo que llevo, no, sí, noveno ciclo, y jalaron bastante, horrible, ya. Alteración de la afectividad, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Psiquiátrica, ¿no? La depresión es una alteración de la afectividad del humano, ¿no? Del paciente, ¿no? El síntoma nuclear de la depresión va a ser una tristeza patológica. ¿Qué significa una tristeza patológica? Ya es cuando una tristeza, ¿no? Te sientes triste, ¿no? Recordando una cosa, así, por más de un año, ¿no? Ya no es una tristeza normal, ¿no? Es que todo el tiempo estés triste por una cosa que ha pasado ya más de un año. Luego, ¿cómo se puede diagnosticar la depresión? ¿No? ¿Qué síntomas tiene una persona con depresión, ¿no? Va a tener 5 o más de los siguientes síntomas activos por un periodo mayor a 2 semanas. Un ánimo depresivo, ¿no? No está activo, menor interés en hacer actividades, ¿no? Aumento o pérdida del peso corporal, ¿no? Hay también síntomas físicos, ¿no? En la depresión, por eso es que se tiene que preocupar más uno, bueno, por ambas cosas, pero también empieza a tener pérdida de peso, hipersomnia o insomnio, ¿no? Agitación, inhibición psicomotora, fatigabilidad que se cansa mucho, sentimientos de culpa, ¿no? De que uno es inútil, dificultad en la concentración o indecisión, pues pasa eso, tú estás leyendo y leyendo y leyendo y pues no te concentras, no se te queda nada, parte de la depresión. Ideas recurrentes de muerte o suicida, ¿no? Que ya es la crisis, ¿no? Es psiquiátrica más frecuente, ¿no? Estos pacientes con depresión, ¿no? Que se suicidan. Es una crisis psiquiátrica, ¿no? Porque atenta a la vida del paciente. Esta parte también, ¿no? El menor interés en placer
hacer actividades, es más, actividades que antes te gustaban, por ejemplo, a ti te gustaba ir al cine, te gustaba ir a pasear con tus amigos, ¿no? A salir a fiestas y todo eso, pero de pronto por la depresión, ¿no? Que puedas tener, cambia, ¿no? Ya no te gusta salir, ya no te gusta ir al cine, cosas que antes te gustaban, ¿no? Y te generaban placer, dejas de hacerlo, dejas de tener interés y no sales, o sea, es feo la depresión. Y tristemente, ¿no? Hay muchos estudiantes de medicina que tienen eso, ¿no? Y tienen miedo a ir a psiquiatra y todo eso, ¿no? Como que hay mal concepto, ¿no? De los psiquiatras, de que no debemos ir al psiquiatra o como que no, eso es solo para los locos, pero no es así, ¿no? La depresión se puede curar, bueno, no se puede curar, pero se puede tratar y se controla, pues, ¿no? Así que cualquier cosa, ¿no? Que sientan así, estos síntomas, pues puede ir al psiquiatra sin ninguna vergüenza, ¿no? Digamos, o pueden incentivar a la gente, ¿no? Que piensen así ustedes, ya que van a ser médicos y son estudiantes de medicina. Ya, la depresión, ya sabemos, es un intenso sentimiento de tristeza, de desánimo, ¿no? Pensamiento de suicida, que es lo más terrible que puede tener. Y lo contrario, ¿no? Es otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que es la manía, ¿no? Una extrema autoconfianza. El paciente puede pensar que puede hacer de todo, ¿no? Y generar también actos que peligren su vida. Tienen escasa capacidad de juicio, ¿no? No piensan bien, piensan que, por ejemplo, pueden volar, ¿no? Que pueden ser supermanes, ¿no? Que pueden ser invencibles, ¿no? Y cosas así, la manía. En este caso vamos a ver fármacos que pueden usarse, ¿no? Los psiquiatras son los que dan esto, ¿no? Los antidepresivos, ¿no? Que para disminuir estos síntomas de los pacientes. En sí, el mecanismo de acción no todavía son teorías, no se ha descubierto del todo, pero sabemos que tiene cierto mecanismo de acción no sobre estas monoaminas, ¿no? La adrenalina, la serotonina, ¿ya? Ya, entonces estos antidepresivos que van a hacer van a aumentar la actividad, no van a potenciar los neurotransmisores que están en el espacio sináptico del sistema nervioso central, ¿no? En sí, aumentando las monoaminas, noradrenalina, serotonina, hasta dopamina. Entonces, ¿no? La teoría de las aminas, ¿no? Se dice que la depresión es generada por falta, ¿no? Por un déficit de las monaminas, noradrenalina, serotonina en este espacio sináptico, ¿no? En una paciente con depresión y una paciente que no tiene depresión. Y por lo contrario, ¿no? Esta enfermedad que era lo contrario de la depresión, la manía, pues tiene un aumento de las monaminas. Y es por eso que se está explicando, ¿no? El mecanismo de acción de los antidepresivos, ¿no? Aumentar las monoaminas en el espacio sináptico, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El tratamiento con estos inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, ¿no? Está aumentando la serotonina. Y acá lo que le van a preguntar básicamente es el mecanismo de acción, ¿no? De estos fármacos. Y pues es demasiado fácil para que, ya, demasiado fácil para comprender. Habíamos dicho, ¿no? Que todas las monaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina, van a tener sus transportadores que recaptaban, ¿no? A estos neurotransmisores. Y acá tenemos el NET, el CERT, que está en la neurona presináptica, ¿no? Para recaptar cualquier noradrenalina que esté en exceso en este sitio. Y nosotros, para que aumente la noradrenalina en este espacio sináptico, vamos a inhibir, ¿no? Estos transportadores, el CERT, el NERT. Entonces, primer grupo de fármacos antidepresivos, su mecanismo de acción lo dice tal cual el nombre del fármaco, ¿no? Del grupo del fármaco. Van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el ISRS. Ya tenemos acá los famosos fármacos antidepresivos, fluoxetina, fluvoxamida, sertralina, son los fármacos más usados, ya como antidepresivos. Paroxetina, mirtazapina, citalopram, también muy usado como un fármaco antidepresivo, ¿no? Lo usan bastante. Estos, como el nombre lo dice, ¿no? Van a inhibir la recaptación de la serotonina. Acá está. No, en este sitio. Van a inhibir, ¿no? La recaptación del el CERT.
¿no? Van a inhibir la función del CEP. Entonces va a haber más serotonina, más monoaminas en el espacio sináptico y va a despolarizar a la membrana más, ¿no? Va a activar más a la neurona, ¿no? Para que no esté deprimido, digamos. Ya, efectos terapéuticos, ¿no? Estos fármacos, ¿no? Lo bueno es que son el grupo de antidepresivos con menos efectos adversos, acuérdense de eso, y son relativamente seguros, justamente porque solo son selectivos, ¿no? Cualquier fármaco que son selectivos a algo son los que tienen menor efecto adverso. Y como son solo selectivos al CERT, pues tienen menor efecto adverso. Indicación principal para la depresión mayor, ¿no? Fluoxetina puede usarse también para depresión infantil, ¿no? En pacientes más pediátricos, se puede usar para el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que es otro diagnóstico de psiquiatría. Trastorno disfórico premenstrual, ¿no? La depresión, ¿no? La caída de ánimo, los desórdenes psicológicas que tienen, ¿no? Los pacientes a veces que le cae bastante fuerte, ¿no? En el periodo premenstrual se puede tratar con eso. Se puede dar para pacientes con ansiedad generalizada, pacientes que tienen pánico, ¿no? Ansiedad social. La fluvoxamida también se puede usar para el diagnóstico con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pacientes que necesitan hacer siempre una cosa, por ejemplo, pacientes que siempre, siempre, siempre tienen que entrar a un cuarto prendiendo 3 veces la luz. Uno, dos, tres. Tienen que sí, así, sí o sí hacer eso. Trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, el famoso TOC. Y es bien interesante, ¿ah? El paciente tiene que hacer siempre eso, tiene que estar moviéndose siempre, tiene que ser siempre. Y no lo pueden contener. Es muy interesante. Cuando vayan a psiquiatría y vean pacientes psiquiátricos, es como que no puedes creer que en serio hayan esas enfermedades. O sea, yo no lo creía, que existían de veras esas enfermedades psiquiátricas hasta que me dio a mí. Pero bueno, farmacodinamia, ¿no? Ya les dije, bloquea la recaptura de serotonina aumentando las concentraciones de neurotransmisor y actividad de la neurona postsináptica, ¿no? Como aumentamos, ¿no? La cantidad de serotonina que está en el espacio sináptico, ¿no? Bloqueando el transportador de serotonina. ¿Verdad? Aumenta más la serotonina que puede actuar en su receptor 5-HT. Entonces, pues va a haber más efecto en esta neurona postsináptica. Y ya, son los fármacos no antidepresivos más usados, ¿no? Los ISRS. Sin eficacia uniforme, ¿no? No sabemos siempre, es muy incierto, ¿no? Cuando empieza a tener efecto estos fármacos. Por eso es que la teoría de las monoaminas es como que medio raro, porque si fuera, ¿no? El mecanismo de acción esto tan fácil de aumentar las monoaminas y ya se soluciona el problema, pues habría un efecto inmediato. Tú tomas el fármaco y el día siguiente ya deberías sentirte mejor, pero no. En promedio, ¿no? 40% de los pacientes que toman estos fármacos a veces tienen efecto, ¿no? 4 u 8 semanas. eh, Tienen efecto después de 2, 3 semanas y hay pacientes de 40% de los pacientes que ni siquiera tienen respuesta. Pero 80% de los pacientes, ¿no? Al menos va a responder a uno de los antidepresivos ISRS, ¿no? En pacientes que no tienen depresión, ¿no? Que no tienen ningún síntoma depresivo, pues no se ve ninguna estimulación de ningún tipo, ¿no? Estos fármacos. Su farmacocinética es fácil, ¿no? Absorción oral. em, el alimento no va a tener un efecto sobre la absorción, ¿no? De la sertralina, por ejemplo. La fluoxetina, paroxetina, ¿no? Inhiben potentemente al CYP2D6. Se tiene que tener cuidado, ¿no? Con las interacciones farmacológicas. Se va a excretar principalmente por vía renal, excepto la paroxetina y la sertralina, que se excreta por vía de las heces también, ¿no? Aparte de la vía renal. Ya. Efectos adversos puede generar cefalea, sudoración, ansiedad, agitación, fatiga, náuseas, diarrea, justamente porque estamos aumentando mucho la serotonina en el espacio sináptico, ¿no? Puede generar estos efectos. Baja de peso, trastorno de sueño, disfunción sexual, ¿no? Sobre todo la sertralina, tengan cuidado mucho ese efecto adverso que puede haber. Y eso que la sertralina es de veras que es uno de los fármacos más usados para la depresión. Puede generar eso y tener cuidado con los pacientes jóvenes, ¿no? Ya que pues nadie quiere tener una disfunción sexual, sobre todo siendo joven. Y
tener cuidado que dejen de tomar, ¿no? Su tratamiento de la sertralina y luego pues empiece una crisis psiquiátrica, ¿no? Que es el suicidio por la depresión. Puede generar síndrome serotoninérgico también, ¿no? Que genera todo esto, ¿no? Sudoración, agitación, fiebre, diarrea, ¿no? Un síndrome serotoninérgico es cuando ya aumenta demasiado la serotonina en el organismo, ¿no? Puede generar todo esto, fiebre, ya, son los síntomas del síndrome serotoninérgico. Inhibición de la recaptación de adrenalina y serotonina, el IRSN. Ellos van a ser, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Como el nombre lo dice, ¿no? Su mecanismo de acción está bien claro. Inhiben el SERT y el NET, ¿no? Inhiben los recaptadores de la noradrenalina y la serotonina. O sea, estos son fármacos más inespecíficos, ¿no? Que los IRS y SRS. Y aumentan, ¿no? Las monaminas, serotonina y aumenta la noradrenalina. Y va a haber más tipos de efectos. Ya, acá tenemos la venlafaxina y duloxetina y milnacipran. Ya, por ejemplo, ¿no? La venlafaxina a dosis baja va a inhibir la recaptura solo de la serotonina, a dosis media va a inhibir la recaptura de la noradrenalina y a dosis alta pues puede inhibir también ligeramente la recaptura de la dopamina, ¿ya ves? Hay algunos fármacos que también inhiben la recaptura de la dopamina. Duloxetina no inhibe la recaptura de la serotonina y noradrenalina. Puede haber un retraso, ¿no? En la absorción si es que se da junto con alimentos, se tiene que tener cuidado con eso a la hora de decirle al paciente, ¿no? Que no debe comer junto con los alimentos la duloxetina, ya, o que duloxetina, acuérdense. Se fija intensamente a las proteínas plasmáticas, ¿no? O sea, tiene buen transporte, ¿no? En el organismo. Acuérdense, duloxetina se puede usar para fibromialgia, para el dolor neuropático también. O sea, dolores intensos, ¿no? Generado por la inflamación del mismo nervio. Ah, ya. Estos fármacos, ¿no? Es de segunda opción, siempre la primera opción es los ay Dios, la sertralina, ¿no? Básicamente, ahí está. Estos fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son de primera opción, pero ya, pacientes que si no hacen ningún efecto, ¿no? Con esos fármacos se le puede dar estos fármacos. Se tiene que tener cuidado, ¿no? La venlafaxina y la duloxetina, ¿no? Pueden generar un síndrome de interrupción, ¿no? Que es un síndrome cuando tú genera, cortas, ¿no? La administración de fármaco bruscamente, pues puede generar más efectos adversos. Ya. Antidepresivos tricíclicos. Tenemos dos grupos acá, las aminas terciarias y las aminas secundarias o cuaternarias. ¿No? Las aminas terciarias, pues tenemos a la imipramina, amtriptilina, clomipramida y doxepina. La amtriptilina, ¿no? Es uno de los fármacos también, sí lo escucho bastante en el ámbito, en el campo del hospital. Acá tenemos la desipramina, nortriptilina, protriptilina, maprotilina y amoxapina, ¿no? Las cuaternarias, las últimas dos. Y ya, pues chicos, estos fármacos, como el nombre lo dice, antidepresivos tricíclicos, son fármacos que hacen tres acciones en tres receptores. Primero, bloquea no selectivamente, ¿no? Las recapturas de la noradrenalina y de la serotonina. Y aparte también, ¿no? Bloquea otros receptores. Bloquea los receptores histaminérgicos, bloquea los receptores muscarínicos y los receptores alfa-2 adrenérgicos. Ya pueden ver acá donde está, ¿no? Bloquean la recaptación de serotonina, recaptación de la noradrenalina, bloquea el receptor de la histamina y bloquea el receptor muscarínico también. Entonces va a haber más efectos adversos. Es uno de los fármacos que pueden tener más efectos adversos en, dentro de los antidepresivos. Paciente con que no responde, ¿no? Con ninguno de los fármacos anteriores, pues se le da esto, ¿no? Depresión mayor, moderado, grave. Imipramina no se puede usar para la euresis nocturna en niños, ¿no? En niños que no pueden controlar, ¿no? Que se orinan, se puede usar esta imipramina. Amtriptilina no se puede usar para la cefalea migrañosa, el síndrome de dolor crónico, ¿no? El único fármaco que se puede usar para estos dolores ya crónicos.
migraña, por ejemplo, también es un dolor crónico. Doxepina, ¿no? Se puede usar, ¿no? Así es, a dosis bajas se puede usar para el insomnio, ¿no? Pacientes con depresión que no pueden no pueden entrar en sueño. Efectos adversos muy importantes, ¿no? Por cada uno de los receptores que va a actuar, ¿no? Si actúa en el receptor muscarínico, pues va a haber, ¿no? Y lo inhibe, puede haber visión borrosa, ¿no? Puede generar midriasis, acuérdense de las clases pasadas, puede generar serostomía, sequedad de boca, si tú inhibes, ¿no? El sistema parasimpático, ¿no? Que está dado por los receptores muscarínicos, pues puede inhibir la generación de la exacerbación de las glándulas, ¿no? De las glándulas salivares, en este caso, serostomía, que es la sequedad de boca. Puede generar retención urinaria, ¿no? Puede generar una agravación, ¿no? De la glaucoma de ángulo cerrado. Por bloquear, ¿no? Los receptores histaminérgicos del sistema nervioso central, pues puede haber sedación. Puede generar así como que somnolencia, ¿no? Al paciente. Puede exacerbar las anginas, ¿no? Epilepsia, arritmias, ¿no? Porque estamos bloqueando el receptor adrenérgico alfa 2. Chicos, ¿dónde se fue? Está. Y último grupo de los antidepresivos, chicos, tenemos acá los inhibidores de la monoamina oxidasa. Lo hemos mencionado ya varias veces, esta enzima es una enzima que está en la neurona presináptica, esperando, ¿no? A degradar a los neurotransmisores que están fuera de la vesícula, básicamente, ¿no? Los que son recaptados, los que están fuera, etc. Inhibe de forma irreversible a la MAO-A y MAO-B. Disminuye el metabolismo de las aminas biógenas, noradrenalina, serotonina y aminas biógenas exógenas como la tiramina. La tiramina, ¿no? Es una amina exógena, ¿no? Que se puede encontrar en chocolate, plátano, yogur, vino, ¿no? Queso. Y con estas inhibidores de la MAO también puede aumentar las tiraminas que están en este grupo de comidas. Fenelcina, transipromina y selegilina. No son fármacos inhibidores de la MAO. Inhibidores de la MAO. El nombre mismo lo dice. Se puede usar para enfermedad de Parkinson, depresión atípica, uso limitado por restricciones dietéticos, ¿no? Se tiene que cuidar, ¿no? Con la interacción fármaco dietéticos. ¿Por qué? Porque estos inhibidores, no, perdón, los MAOs también están en el intestino, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros inhibimos la MAO del intestino, pues vamos a aumentar la cantidad de tiramina en nuestro cuerpo y generar más efectos adversos. Ya la fenilecina, por ejemplo, hace una unión irreversible con sus receptores. La sergelina también se puede usar como una administración subcutánea, ¿no? Con un parche transdérmico, ¿no? Un parche que se pega y pues se absorbe el fármaco por la piel. Efectos adversos, ¿no? Pueden generar cefaleas occipitales, rigidez de nuca, taquicardia, náuseas, hipertensión. Fentolamina o prazosina puede generar crisis hipertensiva inducida por la tiramina. Crisis hipertensiva, ¿no? Una hipertensión ya demasiado alta, ¿no? La presión arterial simpática pues sube más a 180, la presión diastólica sube más a más de 100, más de 90. Síndrome serotoninérgico, ¿no? Cuando tú unes, ¿no? Los inhibidores de la MAO y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo, tú aumentas demasiado la cantidad de serotonina que hay en este espacio sináptico y puede generar más, ¿no? Hay un riesgo mayor de generar este síndrome serotoninérgico, así que tener cuidado con estas interacciones farmacológicas. ¿Sí, chicos? Y hay otros antidepresivos, ¿no? Que no es tan mencionado, nunca se ha preguntado. El bupropión, acuérdense, ¿no? Era el antídoto para la anfetamina, lo hemos visto. Inhibidor débil de la recaptación de la dopamina, ¿no? De la noradrenalina. Ansiedad, se puede usar para la ansiedad, abstinencia o se puede usar junto, ¿no? Combinando con los inhibidores selectivos de la serotonina. Mirtazapina, ¿no? Es antagonista de los receptores alfa 2, ¿no? Refuerza los neurotransmisores de la serotonina, de la noradrenalina, se puede usar para depresión más insomnio. Nefasolina y trazodona. Ellos inhiben débilmente la recaptura de la serotonina.
son sedantes, ¿no? Pueden antagonizar también los receptores de la histamina. La trazodona, ¿no? Se puede usar para el priapismo. Y nefazodona se puede usar para, puede generar, ¿no?, una hepatotoxicidad. A ver, un ratito, chicos. Una pregunta, disculpa. Dime. Sí, en el caso de la ansiedad generalizada, disculpa, ¿a qué se refería? No comprendí muy bien. Es un diagnóstico de ansiedad, un diagnóstico psiquiátrico. Pacientes que sienten ansiedad todo el tiempo, o sea, que están preocupados siempre, que no pueden dejar de estar preocupados. Piensan que le va a pasar algo siempre, ¿no? Gente que tiene ansiedad Ujú. siempre. Ajá. Ok, Para y tranquilizar. en el caso del trastorno disfórico premenstrual, ¿ese Ajá. a qué se refería, disculpa? Allá. Es el trastorno. Hay pacientes, hay chicas que antes de la menstruación sienten depresión, sienten caída de ánimo. Hay gente que se altera demasiado o hay gente que está con una tristeza todo el tiempo. Y estos fármacos también pueden ayudar con esos trastornos. Ajá, ya está. Ujú. Una consulta. Dime. Disculpa, en inhibición tricíclica, ¿cómo se va a sentir la persona en sí, aparte de los efectos adversos que puede dar por el exceso del consumo de estos fármacos? ¿Cómo? En la inhibición tricíclica, donde nos mostraste que había bloqueador de los alfa-2, de los receptores muscarínicos, o sea, ¿qué pasa en el cuerpo de la persona en sí por ese tratamiento? ¿Qué pasa en el cuerpo de la persona cuando le dan Ajá, antidepresivos tricíclicos? ajá, O sea, en sí calma, ¿no? La depresión, son antidepresivos, así que te aumentan, ¿no? La serotonina, que es conocida como el neurotransmisor de la felicidad. Serotonina, noradrenalina, ¿no? Son monaminas. O sea, se va a sentir más positiva, ¿no? El paciente, un paciente que se preocupaba por todo, un paciente que estaba triste, ¿no? Que siempre no podía lidiar con sus problemas diarios, ¿no? Se sentía inútil, ¿no? Los síntomas de depresión, eso mejora. Estos fármacos antidepresivos mejora con todos esos síntomas. Un paciente ya tiene ganas de hacer más cosas, está más alegre. ¿Qué más? Ah, como que trata de afrontar los problemas de mejor manera, ¿no? Eso ocurre en el sentido de su enfermedad, ¿no? Estos antidepresivos tricíclicos te ayudan con eso. En sí, todos los antidepresivos te ayudan con esos síntomas. Lo malo, ¿no? Y no se usa mucho estos fármacos antidepresivos tricíclicos porque generan estos efectos adversos, ¿no? Porque no son muy selectivos. Los primeros fármacos son muy selectivos. Solo inhiben la recaptura de la serotonina, solo aumentan la serotonina en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pero lo malo de los antidepresivos tricíclicos es que no solo aumenta la serotonina, aumentan también la serotonina, la noradrenalina, inhibe el efecto de la histamina en el sistema nervioso central, inhibe el efecto de la acetilcolina también, ¿no? Entonces, como que hay más efectos adversos, ¿no? Que son todo eso lo que he mencionado. O sea, todo eso ocurre en el organismo. Una pregunta más, disculpa. En el caso de la farmacodinamia de los antidepresivos, si no me equivoco, en general creo no, los inhibidores selectivos, los ISRS, sí, esos de ahí. En el caso de la farmacocinética, mencionaste que en la sertralina hay un alimento escaso. Con un alimento escaso hay mayor efecto sobre su absorción. Entonces, mi pregunta es si es que estos medicamentos, o sea, la sertralina, por ejemplo, se debe tomar en ayunas entonces, ¿o no? Ah, no, alimento es, me refería a que o sea,
que no hay un efecto con la comida. O sea, tú puedes comerlo junto con la comida, la sertralina, y no te va a inhibir la absorción. Más bien. Es lo contrario, lo que dijiste. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Y qué significaba, disculpa, eneuresis? ¿Cuál? Eneuresis, lo mencionaste en los Enuresis. efectos adversos. Sí. No, no, no. Más bien es una enfermedad, bueno, un trastorno de los niños que a veces no pueden contenerse la orina en la noche, sobre todo. O sea, se orinan mucho. Y la imipramina, pues, se trata eso, ¿no? Con la imipramina. No sé el mecanismo de acción exactamente de cómo puede ayudar eso con, ¿no? O sea, eso la imipramina, pero se usa para esos tratamientos. O sea, lo menciona en la teoría, como un plus. Ya. Una última pregunta, disculpa. Bueno, dos. En el caso, tú mencionaste el primero que era de fármacos de primera línea. En el orden que nos los has mencionado es así como son, o sea, primera línea, segunda línea, tercera línea. Ujú, 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 ujú. Sí, Está bien. los más Y, usados son ellos. ¿Por qué? Porque tienen menos efecto adverso. Luego ujú, se usa estos y luego se usa estos y ya último, bueno, estos y luego si no hay ninguna otra opción se usa esto, pero casi nunca. No he visto nunca que se usen estos. Ujú. ujú. Ya, ok. Y en el caso de los alimentos que mencionaste como chocolate, el plátano, el Sí. yogur, Mm, ¿esos, cuál era lo que contenían? La tiramina, acá está. La tiramina, ok. Ujú. Ok, gracias. Excelente, ya. Entonces, últimos dos PPT, bueno, este último PPT nomás, básicamente, sobre los fármacos antipsicóticos, ¿ya? La psicosis son otros tipos de enfermedades psiquiátricas, más que nada estamos hablando de eso, ¿no? De esta clase. Jeje. Una enfermedad de la psicosis, ¿no? Es la sensación de la realidad distorsionada o inexistente. Uy, eso sí, pues ya que estos pacientes sí daban miedo. Pero bueno, puede generar delirio, alucinación, comportamiento bizarro, ¿no? Que, como los pacientes que se creen Superman. Signos negativos, ¿no? Tienen retraimiento social, ¿no? Puede generar todo eso. Hay signos positivos y signos negativos. Signos negativos son los signos de los pacientes con psicosis que como que no es muy notorio de la enfermedad, porque los signos positivos sí son muy notorios. Los pacientes hablan con los diablos, los pacientes piensan que hablan con el diablo, que hablan con Dios, que te dicen que mates a alguien, ¿no? O sea, tienen esas alucinaciones, tienen esos también delirios, ¿no? Empiezan a hablar solos, etcétera. Uno de las enfermedades representantes es la esquizofrenia, ¿no? O los pacientes maníacos, ¿no? Con síntomas psicóticos. Estas enfermedades, pues como les dije, ¿no? Tienen síntomas negativos y síntomas positivos. Los síntomas negativos son el retraimiento social, ¿no? Que no le gusta salir a la calle, empieza a dejarse de cambiar de ropa, empieza a dejar de sentir placer, ¿no? Como la depresión, empieza a dejar de sentir placer por las cosas que antes hacía, ¿no? Esos son los síntomas negativos. Y los síntomas positivos son lo que les dije, delirio, alucinación, ¿no? El paciente puede ver cosas que no están, ¿no? Pueden ver que están hablando de él mal, ¿no? Pueden escuchar voces y realmente escuchan eso, pero sorprendentemente con estos fármacos que lo vamos a mencionar ahorita, calman esos síntomas. O sea, es muy, muy, muy interesante todo esto. Bueno, mecanismo de acción de estos fármacos. En sí, hay dos tipos de grupos de antipsicóticos, los típicos y los atípicos. Ustedes lo que tienen que aprender para la clase de farmacología, más que la enfermedad que les he mencionado, que es un preámbulo, ¿no? Es la diferencia entre estos dos grupos, los típicos y los atípicos, y aquí está la diferencia. Los típicos bloquean los receptores de dopamina, ¿ya? Y los atípicos bloquean receptores de dopamina y de la serotonina. Los típicos actúan más en los síntomas positivos, los atípicos actúan en los síntomas positivos y negativos. Los típicos tienen más efectos adversos y los atípicos tienen menos riesgo de efectos adversos, ¿ok? Ya, vamos a ver otra vez. Los atípicos y los
los típicos y los atípicos. Los antagonistas típicos van a antagonizar los receptores de la dopamina. ¿Ya? Y van a aumentar, van a inhibir, ¿no? La acción de la dopamina. Esto se basa en la teoría, ¿no? De que justo los pacientes que tienen estas enfermedades, pues tenían mucha dopamina. Y por eso tenían estas acciones, ¿no? Estas alucinaciones, estos síntomas. Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a antagonizar a los receptores de la dopamina para que no funcionen esos receptores. ¿En dónde? ¿No? También tienen que acordarse en dónde actúan, en los ganglios basales, ¿no? Van a antagonizar los receptores de las neuronas que están en este lugar del cerebro, ya los ganglios basales, ¿no? Que es un lugar del cerebro. Entonces, bloqueamos, ¿no? Los receptores de dopamina. D2. ¿Qué tipo de fármaco tenemos acá? La clorpromacina, la flumfenacina, perfenacina y haloperidol, que es el más usado, el haloperidol, ¿será? Porque es más barato. No, no sé mucho de eso, pero sí más escucho el haloperidol para estos pacientes. Antagonistas de la serotonina, ¿ya? Los fármacos antipsicóticos atípicos, que son como que los nuevos, ¿no? Que han salido. Tenemos acá la clozapina, risperidona, que es el más usado, aripiprazol y quetiapina, ¿no? Que también es uno de los más usados. La clozapina, por ejemplo, inhibe el receptor dopaminérgico 1, 4, 5, serotonina, 1, 4, receptores de serotonina 2, receptores muscarínicos y receptores adrenérgicos también. Como que va a haber más efectos adversos, ¿no? Se puede deducir eso nosotros ya. Risperidona inhibe los receptores solo de la serotonina, aripiprazol inhibe serotonina y dopamina. La quetiapina solo va a inhibir los receptores de dopamina, o sea, en sí. Puede que tenga, ¿no? Un cierto efecto en los receptores de serotonina también, pero más va a tener potencia inhibir estos receptores de la dopamina. ¿Y en dónde van a actuar? En la sustancia negra, ¿no? En esta zona de la sustancia negra de la neurona. Acá, ¿no? Estos núcleos de la sustancia negra. Entonces, chicos, acuérdense de la diferencia, ¿no? Antagoniza la dopamina, antagoniza más la serotonina, básicamente, en donde actúan en los ganglios basales, los atípicos, y los atípicos actúan en la sustancia negra. Y en sí, ambos básicamente van a antagonizar la dopamina, pero los atípicos también van a antagonizar la serotonina. Acuérdense de eso. Ya. Puede generar efectos secundarios neurológicos también, ¿no? Las drogas antipsicóticas, ¿no? Como la distonía aguda, acá están las características de cada enfermedad, ¿no? Lo pueden ir leyendo. Acaticia, parkinsonismo, acuérdense, ¿no? El haloperidol, la flufenacina, son muy característicos de generar estos síntomas de parkinsonismo, ¿no? O sea, que son como que síntomas que se parecen al Parkinson, ¿no? Rigidez, temblor, ¿no? Los pacientes tienen esas cosas. Los pacientes con Parkinson tienen esos síntomas. Facies de máscara, como que no, como que están tan duros, ¿no? Los músculos de la cara y no pueden generar o hacer gestos. ¿Qué más? Eso son los efectos adversos, pueden chequearlo, ¿no? Que son síntomas extrapiramidales, ajá. Sobre todo los típicos, ¿no? Son más frecuentes que generen eso, ¿no? La flumenacina y el haloperidol, ¿no? ¿Por qué? Porque están bloqueando, ¿no? Los receptores dopaminérgicos, que son efectos extrapiramidales. Ya, los atípicos, ¿no? Los ya más, las generaciones que salió después, los fármacos que salieron después, pues tienen menos efectos adversos. Sí, no tiene efectos extrapiramidales, acuérdense. Menos efectos adversos los atípicos. También pueden preguntarle eso. Y así, chicos, eso sería todo con los puntos de hoy. Fue una clase relativamente rápida, creo. Ahorita lo vamos a terminar la grabación.